Primero que nada, muy buenos días a todos. Agradecemos el esfuerzo de haberse levantado temprano luego de una noche de bastante trasnoche, de bastante alegría. Veo caras con sueño, pero también contentas. Ganó Chile anoche y eso es un motivo de mucha felicidad. Y ojalá que el lunes también estemos con la misma cara de alegría después de ganar los vecinos de Argentina. Así que después de esta introducción futbolera, vamos a dar inicio al primer panel de esta jornada de panela, de esta tradicional actividad empresarial que se realiza en la ciudad. Y como les contábamos, el panel tiene como nombre Desarrollo Inclusivo en la Región. Y el primer expositor de la jornada va a ser el presidente de Corp Araucanía, don José Torga, quien tendrá, al igual que el resto de los integrantes de este panel, 18 minutos para poder exponer. Como les contaba don Diego Benavente, el modo de operar del panel va a ser que cada expositor, luego de 10 minutos de exposición, se le va a prender el semáforo amarillo, contando que quedan 5 minutos, y la luz roja cuando ya el tiempo ha cumplido. Don José Torga es ingeniero civil electrónico con mención en control automático de la Universidad Técnica Federico Santa María. Sus principales ámbitos de experiencia son la administración y operación de empresas de servicios y servicios públicos y la administración de proyectos de inversión. Desde el año 2007 a la fecha es gerente general de Aguas Araucanía, empresa sanitaria que atiende a 32 comunas y 216.000 familias de la región de la Araucanía. Anteriormente fue gerente de clientes de la misma empresa, gerente de clientes de Desvío, gerente de operación de Bywater y gerente técnico de Infolam Service. En los inicios de su trayectoria laboral también ocupó cargos en la Fundición de Cobre Colada Continua y en Codelco División Salvador. Desde noviembre de 2015 es presidente de Corp Araucanía. Adelante, José. Bueno, buenos días. Muchas gracias por asistir y acompañarnos desde tan temprano. De entre las historias que se cuentan sobre la construcción del Estadio Municipal de Temuco en los años 60, quizá una de las más conocidas y que ya forma parte de la historia popular de nuestra ciudad es aquella en la que se relata que don Germán Becker, por entonces alcalde de Temuco, para garantizar el resguardo e integridad de los materiales, realizó una petición muy particular a los internos que estaban construyendo el estadio, que dieran un paso al frente aquellos que fuesen los más avesados en robar. 2 de los reclusos avanzaron con paso firme y decidido. Muy bien, les dijo el alcalde, ustedes serán los encargados de bodega y estoy seguro de que no se perderá absolutamente nada. Y así fue, ¿cierto? No se perdió ni un clavo en todo el proceso de construcción. Lo particular de esta historia es que uno de los hitos arquitectónicos más importantes de nuestra región, el Estadio Municipal, hoy día bautizado como Germán Becker, fue construido en su infraestructura inicial por 120 reclusos. El sentido común nos dice que lo lógico hubiese sido dudar de la factibilidad de un proyecto de esta naturaleza, dado que los constructores evidentemente generaban más incertidumbre que confianza. El punto es que esta historia conjuga 3 factores que, a mi juicio, son claves para revertir situaciones en que el riesgo inhabilita la acción. Primero, un liderazgo carismático, constructivo, que acepta la diferencia y practica el respeto, pero que también es fuerte y decidido. Segundo, un objetivo superior, como fue la construcción de un símbolo de la Araucanía y de Temuco. Y tercero, un conjunto de incentivos para que los actores se vean motivados a comprometerse, a dar lo mejor de sí mismos, a cumplir una meta. Los incentivos, en este caso, eran disminuciones de pena o algunas regalías para los reclusos. Estos 3 elementos, a saber, un buen liderazgo, un propósito o meta sustantiva e incentivos para los actores,
representan motores para la acción colectiva de tipo cooperativo. Cuando se conjugan, se fortalecen las confianzas, se reduce la incertidumbre y se produce un fenómeno particular, que es el eje de lo que quiero exponer hoy en este panel. Es básicamente todos se sintieron parte del progreso, no solo porque hayan tenido una labor directa en la construcción del estadio, sino porque en la subjetividad de las personas, en la impresión de la gente, quedó la imagen de que todos fueron, de alguna forma, incluidos. La comunidad, el empresariado, los gremios, el sector público, en otras palabras, Temuco en su conjunto se sintió parte de esta empresa y la comprendió como propia. Hoy vivimos una situación social y política compleja. Hay una crisis global de confianza, no solo pasa en Chile, pero se manifiesta también en nuestro país. Y es una de las peores crisis porque es transversal. Toca a la política, al empresariado, los negocios, incluso a las instituciones religiosas, a las instituciones castrenses y al deporte. Los niveles de transparencia que hoy se desarrollan gracias a tecnologías de información han permitido develar malas prácticas que van desde financiamiento ilícito de campaña hasta la colusión de las grandes empresas. El problema es que si miramos las encuestas, la mayoría de ellas arroja niveles de desafección y desconfianza generalizada que no ayudan a crear condiciones para la inversión y el desarrollo productivo. Por el contrario, no solo se ha ido conformando un rechazo a la política partidista, sino que también se han ido incubando ciertas distancias respecto al emprendimiento. Las comunidades y el propio Estado toman reservas o ponen barreras de entrada que no son simples de sortear. Entendemos, en consecuencia, que en esta crisis se está afectando no solo la gobernabilidad política, sino también el propio desarrollo económico y productivo. Veamos algunos ejemplos en esta materia. Según la encuesta CADEM, en 2016, las instituciones peor evaluadas fueron el Congreso, los tribunales y el gobierno. Las empresas y los municipios están en una situación de medianía un poco mejor evaluadas que las iglesias. En cambio, las instituciones que despiertan más confianza en la gente son Carabineros y las Fuerzas Armadas. Estos datos son concordantes con un amplio abanico de encuestas realizadas en los 2 últimos años. La encuesta UDP de 2015, por ejemplo, ratifica que los partidos políticos y el Congreso son los peor evaluados, pero los municipios y las radios entran entre las 4 instituciones que más confianza despiertan entre la ciudadanía. Otro dato de esta misma encuesta muestra que tanto la Iglesia Católica como las empresas han tenido una fuerte caída en la confianza, disminuyendo a menos de la mitad de la que tenía en el año 2008. Podríamos mencionar innumerables datos que complementan esta lectura del fenómeno, pero no cabe duda de que hay un denominador común. Estos antecedentes nos hablan de instituciones que han tenido un rol trascendente en la construcción de nuestra República, pero que hoy están siendo impugnadas por la ciudadanía. Y esto no es menor, porque la política, el emprendimiento, la misma Iglesia siguen y seguirán cumpliendo un rol vital en el desarrollo social y productivo de los territorios. Si aterrizamos los efectos de esta crisis a nivel regional, en la Araucanía debemos sumar a los problemas anteriores situaciones de violencia, altos niveles de pobreza, especialmente rural, y la falta de inversiones en el ámbito productivo. Nos enfrentamos, en consecuencia, a una situación compleja de resolver. Permítanme referir algunos antecedentes para dar contexto a esta afirmación. Según el Índice de Desarrollo Regional IDERE 2016, en términos globales, la Araucanía se encuentra en el último lugar en el ranking nacional, considerando las variables educación, salud, bienestar socioeconómico, actividad económica, conectividad y seguridad. En el indicador de actividad económica se consideran diversificación del sector productivo, especialización en industria manufacturera, renta por contribuyente y desempleo. La Araucanía
es la región con menor PIB por per cápita del país. En efecto, de acuerdo a los datos entregados por el Banco Central, del PIB 2013-2014, es la región más pobre del país, con un per cápita de $8.438 anuales, lo que nos pone a la altura, por ejemplo, del PIB de Paraguay, el segundo país más precario de Sudamérica. Del mismo modo, según la encuesta CACEN 2013, las personas en situación de pobreza en nuestra región suman 270.240, es decir, un 27,9% de nuestra población. Si a esto agregamos la violencia contra las personas y la propiedad privada, el escenario es aún más complejo. Según la cuenta pública de la Fiscalía Regional de 2016, en la Araucanía se registraron durante el año pasado 302 casos tipificados como violencia rural, lo que significó un aumento de un 6% respecto al año anterior. Los delitos que más aumentaron fueron el incendio, que se incrementó en un 68%, seguido de incendio de bosque, que subió un 39% respecto al año 2014. Como puede observarse, estamos frente a un escenario difícil de resolver. Difícil, pero no imposible. Nos toca a nosotros. De ahí que el llamado de esta versión de NELA sea una pregunta concreta. ¿Cómo salimos? ¿Cómo superamos la desconfianza? ¿Cómo atraemos inversiones a la región? ¿Cómo hacemos que los proyectos productivos que quieren desarrollarse en nuestra Araucanía sean efectivamente viables? Antes de ofrecer la posición de Cora Araucanía sobre esta materia, quiero compartir con ustedes algunos datos adicionales que permiten situar mejor nuestra propuesta. La encuesta UDP de marzo del 2016 sobre la región de la Araucanía nos arroja algunos insumos clave. Preguntados sobre cuál es el principal problema que afecta a la región, transversalmente se sostiene que es la falta de trabajo. Y la cesantía, lo que más preocupa a nuestra gente, incluso el conflicto asociado a los mapuche, pasa a un segundo plano. Si revisamos el apoyo a grupos y movimientos en la Araucanía, podemos concluir que el uso de la violencia para promover cualquier causa es rechazado por la mayoría, incluso cuando se trata de temas asociados a tierra. 81% entre la población no mapuche y 71% de los encuestados entre la población mapuche. ¿Qué nos dicen estos datos? Lo primero es que la gente, tanto en el ámbito rural como urbano, necesita fuentes de trabajo, oportunidades para surgir, para tener una mejor calidad de vida. Las reivindicaciones o demandas, si bien deben ser resueltas, no pueden dominar la agenda productiva regional. Y lo que es más relevante aún, hay un rechazo transversal al uso de la violencia. ¿Qué hacemos entonces en un escenario como este? ¿Qué hacemos para incentivar la inversión y el desarrollo productivo, que son la principal fuente de generación de empleo? Aquí cabe el concepto que anima este panel, desarrollo inclusivo. Su elección en ningún caso fue al azar. Para Cora Araucanía, este concepto es fundamental si queremos sortear las barreras que he mencionado anteriormente. Cuando hablamos de desarrollo inclusivo, nos referimos a incorporar a las comunidades al progreso. Muchas veces la gente se ve afectada por las actividades económicas que se desarrollan en su entorno. La clave está en que los emprendimientos bien pueden implementarse integrando las particularidades de los territorios y ofreciendo una metodología para que, por una parte, las comunidades y los grupos de interés puedan expresar sus puntos de vista, en particular la forma en cómo afectan los proyectos e iniciativas, y por otra, que a partir de esto se puede identificar las eventuales compensaciones y beneficios hacia ellas. Tenemos la convicción de que esta forma de proceder no es algo optativo o voluntario para los emprendedores, muy por el contrario. Si no consideramos el factor inclusión, los emprendimientos lisa y llanamente están condenados a no ser factibles en nuestra región. Y no solo por el sentido social que esto conlleva, sino también por algo práctico. Muchas veces las negociaciones para la implementación de los proyectos se ven truncadas por la distancia que se genera entre las expectativas de los emprendedores por una parte
y los actores sociales y políticos por la otra. La experiencia también nos dice que este tipo de conflictos se resuelven de forma más eficiente para todos antes de implementar los proyectos, que después de realizadas las inversiones. En otras palabras, los costos de negociación para los emprendedores y los emprendimientos son más altos en la medida en que más avanzado está el proyecto. Lo anterior se explica por varias razones, entre ellas, hoy en día, la mediatización de las malas prácticas de algunos empresarios ha generado que la ciudadanía sea más escéptica respecto a la inversión privada. Pero también hay otro factor explicativo. Por mucho tiempo hubo una comprensión errónea de los proyectos productivos como juegos de suma cero. Es decir, se atendía que los beneficios del desarrollo solo eran capitalizados por el empresariado y en muy menor medida por la sociedad y el sector público. Si a esto sumamos que muchas veces la autoridad tiende a alinearse con los grupos sociales, ya sea por la defensa de legítimos intereses, por empatía o incluso por otros intereses, el resultado es que se crean obstáculos que van en contracorriente de los emprendimientos, que generan limitaciones y trabas que desincentivan la inversión privada. En este contexto, Cora Araucanía está empeñada en resignificar estos problemas. Tenemos la convicción de que es posible conjugar los elementos de tal forma que todos podamos sentirnos parte del progreso. Que el sector público, que los emprendedores y que especialmente la comunidad, los actores sociales, cada uno con sus propios intereses y estrategias, puedan sentirse beneficiados con la inversión privada. Dicho de otro modo, lo que queremos es resignificar esta situación de desconfianza y este escenario de bloqueo que se produce por las particularidades de nuestra región. Lo que queremos es demostrar que el desarrollo inclusivo no solo es posible, sino que es una condición sine qua non para que los emprendimientos puedan realizarse. En este sentido, hemos desarrollado una propuesta que llamamos Protocolo Araucanía, que fue elaborada con la participación de diversos actores y que consideramos favorece la inversión regional. La idea es sencilla. Para facilitar la ejecución de los proyectos de desarrollo sustentable y los acuerdos entre emprendedores, comunidades locales y autoridades, es necesario velar porque se compartan un conjunto de principios o valores. Es decir, es necesario, y de este modo, ¿no es cierto?, todos los actores intervinientes nos guiaremos por un comportamiento ético común en que se considere el respeto, la transparencia y la credibilidad, ¿no es cierto?, que exista entre ellos o entre nosotros una participación activa y un trato justo. Asimismo, los actores deben guiarse por la normativa y los reglamentos vigentes, deben procurar que sus acciones y resultados esté presente el sello identitario de nuestra región y el valor de la interculturalidad. En las agendas que les entregaron cuando se inscribieron, viene un folleto en que se incluye lo que es un resumen de este protocolo o metodología que se está proponiendo. El desarrollo inclusivo tiene que ver con la aplicación de 4 principios, ¿no es cierto?, que se desglosan en una serie de acciones concretas. Permítanme resaltar solo 2 referidas al trato justo. Se debe velar por la incorporación de los actores de la comunidad local en las distintas etapas de ejecución de los proyectos, mediante la creación de instancias de diálogo y el acompañamiento de terceros imparciales que faciliten la construcción de la confianza entre las partes. Del mismo modo, se debe procurar la creación de valor territorial por parte de la empresa, que genere siempre que sea posible oportunidades para las personas de la zona, en paralelo con las actividades de responsabilidad social que les son propias. Lo que hemos hecho, entonces, es proponer un método para llegar a acuerdos y para conseguir lo que queremos, crear empleo, favorecer el bienestar colectivo y fomentar la inversión privada. Podemos llegar a ese equilibrio en que todos los actores ganen algo y se sientan partícipes del progreso. Así como en la historia de la construcción de nuestro estadio municipal, en este marco quiero retomar lo señalado al principio. Estos 3 motores para incentivar la acción colectiva: liderazgo, un objetivo superior
y un conjunto de incentivos. En cuanto a liderazgo, en Corp Araucanía hemos concluido que debemos prestar especial atención a las autoridades y gobiernos locales, al menos por dos razones. Primero, si miramos las encuestas, reconocemos que los gobiernos locales gozan de mayor respaldo o confianza que el resto de las instituciones políticas. La reciente encuesta CEP de mayo de 2016 nos dice que un 26% de los no mapuches tiene confianza en las municipalidades y un 28% de los mapuches sostiene lo mismo. Son datos no menores, dado el descrédito generalizado de la política, y segundo, ¿no es cierto?, como segundo conjunto de razones, porque la representatividad mapuche encuentra su mayor expresión justamente en los municipios, ya que contamos con muchos alcaldes y concejales de esta etnia. Por lo tanto, hemos de valorar y potenciar los liderazgos locales, porque si queremos promover el desarrollo de proyectos en los territorios, los interlocutores más próximos entre empresarios y comunidades que conocen mejor las realidades locales son precisamente los alcaldes y concejales. En relación al objetivo superior, no cabe duda de que lo peor que podemos hacer es simplificar las demandas y necesidades de nuestra región. Aquí hay mucho más que reclamos territoriales. Lo que la gente quiere es vivir en un ambiente de tranquilidad, con el objeto de trabajar y crecer económicamente. Por eso es vital que se propicie y resguarde la inversión privada. Pero también es fundamental que ésta sepa integrarse de forma sustentable a los territorios. En materia de incentivo para los actores, el Protocolo Araucanía propone la inclusión como uno de los principales activos y queremos insistir en esto. Desde el punto de vista procedimental, la mejor forma para viabilizar los proyectos, porque se reduce la desconfianza y la incertidumbre y porque las partes negocian con expectativas más apegadas a la realidad, es la inclusión. En síntesis, frente a la pregunta ¿cómo salimos?, nuestra respuesta es categórica. Salimos de la crisis valorando la inclusividad, potenciando a los liderazgos locales, creando oportunidades de empleo y, por sobre todo, desarrollándonos o entregándonos a un objetivo superior. Hacer de esta, nuestra región, una región pujante y sostenible. Muchas gracias.